¿Qué tal, apreciados amigos? Nuevamente nos encontramos por este medio para seguir el estudio, reforzando, repasando la segunda lección que hemos estudiado esta semana. Recordemos que estamos hablando del libro de Génesis, estamos en un nuevo trimestre. La caída titula la lección 2 que venimos estudiando. Y como ya saben, en este video estaré presentando el bosquejo de esta lección. Luego de todo lo estudiado, es momento de sintetizar y presentar las ideas claves. Antes de pasar a la introducción, les recuerdo que luego de Semana Santa estaremos comenzando con este nuevo tema, B de Ciencia, una temática desarrollada y enfocada al creacionismo y temas afines. Y por supuesto, como voy recordándoles, ustedes también pueden apoyar, participar, contactándonos a través del número que ustedes están observando. En este punto, permítanme agradecer a nuestro hermano Rommel, quien se suma al proyecto B de Ciencia, apoyando, contribuyendo para poder equiparnos y presentar un mejor material. Muchas gracias, Rommel, que Dios te bendiga. Queridos amigos, permítanme extenderles a cada uno de ustedes una cordial bienvenida al bosquejo de esta segunda lección. El desarrollo de este estudio continúa la línea histórica del Génesis. En consecuencia, pasamos de este momento de creación, de belleza, de deleite que encontramos en el capítulo 1 y 2 a este amargo momento cuando tristemente Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén a consecuencia del pecado. La historia no simplemente es un cambio de estado, de santidad a pecaminosidad, sino también en el centro de todo esto está el plan que Dios hizo para salvar al hombre. Y esto se resume en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. La promesa de que vendría un Salvador. En síntesis, como ya dije, de esto trató la lección de toda la semana. Pero ahora vamos a ver las ideas principales a través de objetivos. Y vuelvo a recordar, por favor, desarrollemos nuestra lección por objetivos. No lo hagamos día por día. En el primer objetivo, ¿qué es lo que vamos a ver? Estaremos viendo a la serpiente, que es Satanás, y la caída. En el segundo objetivo, estudiaremos o recordaremos las consecuencias del pecado. Y por último, el plan de salvación que Dios estableció inclusive antes de nuestra creación. Con estos tres objetivos vamos a desarrollar nuestro estudio. La serpiente y la caída es el título de este primer objetivo y obviamente vamos a ver quién es la serpiente, que ya en las culturas del antiguo cercano Oriente, la serpiente era un ser que representaba la maldad. Era un ser que podría ser un dios, pero relacionado al mal. Esto simplemente refuerza la idea de que ya existía una concepción, porque tuvo un origen común, de que la serpiente pues estaba relacionado a mitificar el mal. Cuando la Biblia habla de la serpiente, obviamente está hablando de Satanás, de Lucifer. Apocalipsis 12 lo dice de forma directa, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. En otras palabras, Lucifer, como ya lo dije, el ángel que se rebeló. Y aquí viene una idea clara. La serpiente o Satanás es un ser real, es alguien que existe. No estamos hablando de una fuerza, no estamos hablando de un ser subjetivo. Es 100% real. Por eso Pablo dice, nuestra lucha no es contra nuestro hermano, nuestra lucha es contra fuerzas espirituales lideradas por Satanás. A este ser, Génesis 3:1 lo titula de un ser muy astuto, un ser sumamente astuto. Y es interesante porque Lucifer jamás se presenta como el enemigo que es, declarando sus verdaderas intenciones. Siempre va disfrazado, siempre va utilizando la verdad con el error. Así sea mínima la mentira, pero si hay mentira, él está ahí. La lección decía que este no se presenta como enemigo de Dios, al contrario, habla de Dios. Recordemos en la tentación que le presentó a Cristo, se presentó como alguien que venía de Dios y hace uso de la palabra de Dios. Es muy astuto. Y aquí viene precisamente la razón por la cual ha logrado engañar al mundo. Engañar. Es decir, las personas creen
O podríamos creer que hacemos lo correcto, que estamos pensando bien, que estamos actuando bien, pero estamos siendo o podríamos estar siendo engañados por este ser. Entonces aquí hay una advertencia. Satanás va a buscar de muchas formas, con muchas artimañas, engañarnos. Por eso dice patriarcas y profetas, que cuando Satanás se presentó ante Eva, no lo hizo tal como era con sus verdaderas intenciones, sino que él se presentó como una serpiente. Escogió a uno de los animales más bellos de la tierra, que manifestaba una imagen de belleza para cautivar a Eva y lograr engañarla. Y hasta nuestros días lo que este ángel caído hace es eso, nos presenta atractivos, aparentemente inofensivos o comunes, ideas que ennoblecen al hombre, ideas que defienden los derechos, pero si va en contra de la Biblia, entonces esas ideas no vienen del cielo. Y es así que, pasando a este cuadro en Génesis 3:5, esta serpiente o Satanás entabla una conversación con Eva, y coloco entabla entre comillas porque dependía de Eva si seguía conversando con ella o no, dependía de Eva si el diálogo se desarrollaba o no. Y lamentablemente sabemos que Eva se decae y tristemente se desarrolla esa conversación. Y aquí hay 4 puntos que quiero resaltar de esa conversación. Número 1, la serpiente le dice a Eva, con que Dios prohibió comer de todo fruto. Luego le dice, no vas a morir. Para luego sumar que al comer del fruto prohibido, vuestros ojos serán abiertos, y finalmente le dice, seréis como Dios. Todo esto en Génesis capítulo 3, podemos ir leyendo los primeros 6 versículos. Con la primera pregunta, al preguntarle sobre el fruto, lo que Satanás consigue es captar el interés de Eva, cuestionando algo que Eva sabía, cuestionando algo que sabía que le iba a responder, y tristemente Eva cayó. Entonces capta el interés como lo hace con nosotros, presentándonos temas atractivos o cosas atractivas a nuestro sentido, a nuestro intelecto, y cautiva nuestro interés. Luego le presenta este punto, no vas a morir, le dice. Y aquí encontramos la primera insinuación, que el hombre de por sí es inmortal. Aquí encontramos la primera idea, la primera mentira de que nosotros por naturaleza propia somos inmortales, ya sea de forma carnal o espiritual. Y atentos con esto, porque el primero en decir que somos inmortales fue Satanás, no Dios. Dios fue claro, si tú comes de ese fruto, dijo, vas a morir. Luego serán abiertos vuestros ojos, conocerán el mal. Esto es triste porque, en otras palabras, Eva no reconoció que el conocer el mal era entregarle el señorío que Dios les había otorgado. Ahora le estaban entregando a Lucifer. Y por último, seréis como Dios. El mismo deseo que tuvo Lucifer en el cielo ahora lo traslada a los hombres. Y miren, nos sorprende que desde los primeros reyes paganos ellos se autoconsideraban dioses. Y esto porque normalmente lo divino estaba relacionado a lo inmortal. Querían ser inmortales y se autoproclamaban dioses, y por eso también hacían tantas ceremonias de entierro. Y el hombre actualmente quiere alcanzar la inmortalidad, pero lejos de Dios, con sus propios afanes, con el ateísmo como bandera. O sea, las mismas ideas, el mismo engaño aún mantiene Lucifer. Esto es lo que presentó a Eva, y sabemos que lamentablemente Eva cae. Dice Génesis 3:6 que Eva emite su propio juicio sin acudir a Dios o tan siquiera considerar lo que había advertido. Mire, este es otro problema cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestro criterio, nos dejamos llevar por nuestra razón y no consideramos la palabra de Dios. Eva hizo eso. El autor de la lección decía que lamentablemente Eva se comporta como Dios, como si Él no estaría presente, y ella lo está reemplazando, pues ve que el fruto era bueno y codiciable.
La misma expresión que Dios usó en la creación era bueno, Eva lo está usando y come del fruto prohibido, y también lo hace Adán. Esto es el resultado del engaño de Satanás, esto es el resultado del engaño de la serpiente. Pasemos a ver ahora el segundo punto, las consecuencias del pecado. Lamentablemente, era cierto. Adán y Eva abren los ojos y comienzan a percibir, a sentir, a experimentar las consecuencias del pecado y conocen el mal, algo que Dios no deseaba. Y lo primero que hacen es ver su condición. Se observan desnudos, la luz que recubría, la santidad que los estaba cubriendo había desaparecido. Y no solo ven su vergüenza física, ellos ven la vergüenza por su pecado. Ellos se sienten mal, comienzan a experimentar algo extraño que era pues simplemente el pecado en ellos. Y por eso sienten vergüenzas. Y Génesis 3:8 dice que para intentar disimular se hacen vestimentas de higo, intentando solucionar las cosas a su manera. Como no hay una vestimenta de santidad, entonces nos tapamos pues con hojas y disimulamos. Las cosas siguen normal. Queridos amigos, muchas veces nosotros actuamos así. Cuando caemos, cuando pecamos, cuando sabemos que estamos haciendo malas cosas, pues intentamos solucionar, intentamos disfrazar las cosas a nuestra manera. Pero eso no va a solucionar nuestra naturaleza pecaminosa. Eso no va a solucionar el problema del pecado. Y lo más triste ocurre cuando ellos escuchan la voz de Dios, pues se esconden y comienzan a experimentar todo lo contrario a lo que antes del pecado ellos sentían. Ahora experimentan el miedo. Cuando sienten la presencia de Dios, se asustan. No quieren saber de Dios, les da miedo, o hay un sentimiento de rechazo. Y en lugar de buscar a Dios, que habían visto manifestaciones de su amor, ellos huyen, se esconden. Y hasta nuestros días el hombre es así. Cuando hablamos de temas seculares, hasta de temas poco interesantes, el hombre está ahí escuchando, pero cuando queremos hablar de Dios, no quieren, se esconden, huyen, sienten que les va a cambiar la vida, sienten que les va a arruinar la vida, no quieren saber. Tristemente, esta es la consecuencia del pecado. No están ellos pues en condición, o no quieren, mejor dicho, ser encontrados y ser rescatados por Dios. Y lo más triste es que cuando Dios los interroga, ellos no reconocen su error. Al contrario, culpan a otros por sus decisiones, culpan a otros. Y finalmente, así como Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente, en otras palabras terminan culpando a Dios. Tú creaste a la serpiente, tú lo hiciste, entonces es la serpiente la culpable, tú eres el culpable. Lamentablemente, esto ocurre así. Hasta nuestros días el hombre no reconoce su condición. Y el pecado no termina aquí, ya separó al hombre de Dios. Las consecuencias del pecado se trasladan hasta la tierra. Dice Génesis 3 del 15 al 21 que la creación entera experimenta los efectos del pecado. Tristemente comienzan a sufrir a consecuencia de la decisión del hombre. Ahora se instala el señorío de Satanás y este se hace presente trayendo un sinfín de dolor y sufrimiento. Fueron testigos del primer animal sacrificado a consecuencia de su pecado. Y tristemente ellos observan la muerte. Lo que Dios no pensó para nosotros, ellos lo hicieron posible. Y para terminar la historia trágica de ambos, Génesis 3, 22 al 24, presenta la decisión de Dios, pues son expulsados del huerto del Edén. Pero eso sí, antes de ser expulsados, ellos conocerían que había esperanza. A pesar de su error, a pesar de su decisión, ellos sabrían que hay esperanza. Y esa esperanza vamos a encontrarla en el último objetivo. El último objetivo es un objetivo de esperanza, el plan de salvación.
Génesis 3:8 tiene una de las escenas más preciosas de la Biblia, pues en ella encontramos a Dios buscando al hombre. Y esto ocurre siempre. Dios viene a buscar a sus hijos que están en problemas. Nunca es al revés. El hombre por sí solo no busca a Dios. Recuerda la figura de Adán y Eva escondiéndose de Dios. Esa es nuestra naturaleza después del pecado. Dios es el que busca al hombre y en estos días lo hace a través de su Espíritu Santo. Y no solo busca al hombre, en Génesis 3:9 y 3:11 encontramos un diálogo. Primero Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? Luego le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y por último, ¿has comido del árbol que te prohibí que comieras? Estas preguntas que Dios hace a Adán son preguntas para ayudarle. Son preguntas para que él reconociera su condición. ¿Dónde estás tú? En primer lugar, Dios quería que entienda que estaba separado de él, que estaba lejos de él, que se reconozca la triste condición en la que se encontraba. En segundo lugar, cuando le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? El hombre tenía que reconocer que se encontraba en una situación lamentable. No solo desnudo físicamente, que ya es vergonzoso, sino desnudo ante Dios, con su pecado delante, con la mancha del pecado cubriéndolo. Entonces Dios quería que él reconociera esto. Y por supuesto, con la pregunta, ¿comiste del árbol que te prohibí? Pues Dios le está diciendo, yo te advertí, has pecado y hay consecuencias para tu pecado. Y la consecuencia, Adán, es terrible. La consecuencia es terrible. Miren, con todas estas preguntas, el hombre necesitaba entender que solo no puede solucionar el problema del pecado. Necesitaba de un Salvador, porque estaba la mancha de su pecado ahí, estaba lejos de Dios y las consecuencias eran terribles. Y ese Salvador, ese plan de salvación que ahora el hombre estaba entendiendo que necesitaba, se presenta en Génesis 3:15. Aquí está la promesa de salvación que Dios hace. 3 puntos de este versículo. Enemistad, les dice, pondré entre ambos descendientes, entre el descendiente de la mujer y el descendiente de la serpiente. El descendiente de la mujer sería herido en el talón, pero éste aplastaría a la serpiente por la cabeza. En el primer punto, lo que Dios le estaba diciendo es que existiría un conflicto entre los hijos de Dios. Los hijos de Dios son todos aquellos que creen en Dios, contra los hijos de los hombres. Los hijos de los hombres son todos aquellos que deciden no creer o actuar a su manera, a pesar que creen en Dios. Existiría un conflicto entre estos grupos y esto sería hasta que Dios mismo ponga fin. Y por eso nuestra vida en este mundo, querido amigo, es hostil. Nuestra vida en este mundo no es de color de rosa, como se dice, es una vida conflictiva, porque estamos inmersos en ese conflicto y a Dios lo había advertido. En segundo lugar, el descendiente sería herido. Ese descendiente herido es Cristo siendo clavado en la cruz, pero al morir en la cruz nos daría salvación. Al morir en la cruz, Él estaría pagando la muerte que nos corresponde a nosotros. La consecuencia del pecado es la muerte, y eso entendió Adán. Pero esa consecuencia la pagó Cristo, la muerte, la separación eterna. Y por supuesto, con su muerte y su resurrección, hablamos de Cristo, se garantiza la derrota de Satanás, aplastado en la cabeza. Mientras Cristo recibe una herida en el talón, la serpiente o Satanás recibe una herida mortal. Esta es la promesa de salvación que presentó Dios. Y esto lo confirman Romanos, Hebreos, Apocalipsis y tantos textos de la Biblia, que desde el principio a la humanidad se le dio la esperanza de que habría una salida del terrible caos que surgió del conocimiento del mal. En otras palabras, Satanás sería derrotado. Para terminar, este segundo objetivo, en el cual Dios presenta su amor en el plan de salvación, quiero compartir con ustedes esta cita de Historia de la Redención. El Padre dice no podía abolir ni modificar un solo precepto de su ley para adaptarla a la condición caída del ser humano. Pero el Hijo de Dios,
que junto con el Padre había creado al hombre, podía ofrecer por éste una expiación que el Señor podía aceptar mediante el don de su vida en sacrificio para que él pueda recibir la ira del Padre. Los ángeles informaron a Adán de que así como su transgresión había acarreado muerte y ruina, la vida y la inmortalidad aparecieron como resultado del sacrificio de Cristo. En otras palabras, Adán, hay salvación. Y lo mismo nos dicen a nosotros, hay salvación para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Querido amigo, ¿cuál es la decisión que tú tomarás en este día? Muy bien, ¿qué aprendimos de esta lección? Número 1, no intentemos razonar con el pecado, mejor huyamos, escapemos del pecado. Número 2, aceptemos las consecuencias del pecado, pero que ese aceptar nos conduzca a Cristo. Y esto tiene que ver con el tercer punto, pues no confiemos en nuestros méritos, confiemos en Dios, confiemos que Él nos dará la victoria final sobre el pecado y sobre el enemigo. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer con lo que hemos estudiado? Aceptar que no tenemos ninguna alternativa más que escondernos en los brazos de Cristo si queremos vencer al pecado. Esto solo es posible cuando estudiamos su palabra, oramos y testificamos de Él. Y por supuesto, no dejes de estudiar tu Biblia, no dejes de estudiar la siguiente lección que lleva por título Caín y su legado. Apreciados amigos, recuerden que ya estaremos comenzando esta nueva temática B de ciencia y si ustedes desean apoyar, pues ahí tienen el número para que se puedan contactar con nosotros. De esta manera vamos finalizando el bosquejo de esta segunda lección de este trimestre, despidiéndonos hasta una nueva oportunidad y deseándote muchas bendiciones.